Cuando llegamos a Marcos capítulo 12 debemos de comprender que Jesús ha estado todo el día enseñando en el templo. Y Marcos nos dice que se sienta frente al arca de la ofrenda y observa a la multitud que venía y echaba dinero. El arca que está delante de él tiene 13 receptáculos que básicamente son 13 cuernos que tienen ahí grabada con una letra hebrea para qué son esas ofrendas, los distintos conceptos para los que se puede ofrendar. Pero de entre todas las personas que vienen, mira a quienes identifica. Y básicamente tenemos dos grupos. Por un lado, muchos ricos. Y por el otro lado, una viuda pobre. La diferencia es notoria. Jesús señala las grandes cantidades contrastadas con dos pequeñas monedas de cobre llamadas blancas. Sin embargo, mira cuál es el enfoque de Jesús. ¿Y cuál es el enfoque de Jesús? Noten lo que dice versículo 43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más. ¿Quién echó más? Ese es el enfoque de Jesús al estar observando a estas personas. Ahora, si eso mismo dijéramos del hermano que recogió la ofrenda, de que vio quién echó más, o el diácono, o el pastor, pues tal vez no sería el concepto más bien visto. Pero es Jesús quien lo está viendo. Y queridos hermanos, hoy eso es diferente. Esta mañana Jesús vio quién echó más. Pero fuera de eso, ¿no ve Jesús cada cosa que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O simplemente qué hacemos? Pablo nos hace un llamado en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros nos acercamos a este tiempo de adoración en ofrendas, nosotros también estamos siendo vistos por el Señor. Por lo que esta mañana queremos hacernos dos preguntas con respecto a este pasaje. Y la primera es, ¿consideras que lo que das al Señor es por generosidad? ¿Consideras que lo que das al Señor es por generosidad? Y sin duda el pasaje tiene que ver con dinero, pero quisiera que no lo limitáramos a eso. Y cuando queremos contestar esta pregunta, si consideras que lo que das al Señor es por generosidad, debemos decir que la generosidad es estimada por tu posesión. La generosidad es estimada por tu posesión. Mira el pasaje. Cuando vemos lo que Jesús está viendo, nos damos cuenta de que Él sí sabe cuánto están echando. Jesús sabe cuánto están echando. Al compararlos, señala que todos los que habían echado antes de la viuda, habían echado, ¿qué cosa? Lo que les sobra. ¿Cómo sabía eso Jesús? Bueno, Él debía saber cuánto tenían, cuánto necesitaban y cuánto ya habían gastado. Y no es que se le salieran los presupuestos de cada persona en la cabeza de Jesús, pero Él conocía estas cosas. Ellos habían echado mucho y seguramente al haber 13 cuernos aquí delante, ahí van y echan a uno, y echan a otro, y echan a otro. Pero eso no había asombrado a Jesús. Pero al ver a la viuda, ¿qué hace? Esto que encontramos en versículo 43 y 44 no es el pensamiento mismo de Jesús. Es que no está hablando consigo mismo. ¿Con quiénes habla? Con sus discípulos. Es decir, Jesús ve esta escena y les dice, hey, ven. Todos los que han echado antes, han echado de lo que les sobra.
Pero esa viuda pobre echó todo lo que tenía. Esta pobre mujer está dando todo lo que tenía y Jesús lo sabe. Esas 2 miserables monedas eran todo su sustento hasta que pudiera volver a obtener algún ingreso. Tal vez podríamos decir que el rico es rico porque echó mucho, o porque al ver la vestimenta con la que venía, el porte con el que venía, este de seguro es rico. Al ver a la viuda podríamos pensar las mismas cosas, pero Jesús no solo dice esta viuda pobre echó, sino esta viuda pobre echó todo lo que tenía. ¿Cómo lo supo? Él está viendo todo. ¿Consideras que lo que das al Señor es por generosidad? Pues quisiera recordarte que entonces la generosidad es estimada por tu posesión, pero también la generosidad es estimada ¿por quién? Por el Señor. La generosidad es estimada por el Señor. No nos encontramos ante otro de los fariseos que seguramente te diría, esto es corbán. Y entonces da tu ofrenda en vez de ayudar a tus padres. No estamos ante aquellos que contaban todos los cominos para saber cuántos cominos tenían que diezmar. ¿Estamos ante quién? Ante Jesús. Él está estimando tu generosidad. Jesús está viendo esta escena y no toma a la multitud, sino toma a sus discípulos. ¿Y qué les quiere mostrar? Queridos hermanos, Jesús está delante de aquellos que han decidido dejarlo todo para seguirle. Pero ahora les quiere dar una muestra con esta viuda pobre de aquello que lleva todo el día peleando. O sea, para nosotros llegar a esta escena podría parecer sencilla. Jesús está sentado y está viendo a los de las ofrendas. Pero para este momento, Jesús ya habló con los principales sacerdotes que rechazan su autoridad. En Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Jesús, de hecho, comienza a hablar a la multitud en parábolas para condenar la actitud de los sacerdotes. De manera que ellos entienden que está hablando de ellos como los labradores malvados y ahora lo quieren arrestar. En Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Así que, en versículo 13 al 17, le envían a algunos de los fariseos y herodianos para ponerle una trampa respecto al impuesto a César. Le dicen, ¿debemos dar o no debemos dar? Pero en cada una de estas, Jesús los está poniendo en su lugar. Las trampas siguen y entonces llegan unos saduceos en versículo 18 a 27 que ahora vienen literalmente a burlarse de Jesús porque creen la resurrección, porque ellos no creen, pero le plantean una escena en que, bueno, pues había un esposo y una esposa y se murió el esposo y luego los 7 hermanos, ¿y de quién va a ser esposa? Pero otra vez, en cada una, Jesús los puso en su lugar. Como no pudieron, entonces en versículo 28 vemos como vino un escriba que lo escuchó contestar bien y le trajo una verdadera pregunta. ¿Cuál crees que es el primer y gran mandamiento? De manera que al terminar el discurso, Jesús le dice a este fariseo, no estás lejos del reino de los cielos. Es ahí cuando nos dice Marcos 12:37 que la multitud que lo estaba escuchando lo escuchaba con gusto. Y aún estando en el templo, Jesús sigue condenando a los escribas. Oiga, después de haber visto esto, Jesús literalmente se ha pasado todo el día, porque esto es un solo día, todo el día confrontando
a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, a los principales sacerdotes, a la multitud. Sin embargo, en este pasaje, ¿a qué grupo toma? A los discípulos. Si hay un grupo que definitivamente debía escucharlo, ¿quiénes eran? Estos 12 discípulos. Ellos habían decidido seguirle porque Él era su Señor. Y es por eso que decimos que la generosidad es estimada por el Señor. Porque al final, si los principales sacerdotes y los saduceos y los fariseos y los herodianos y los escribas no escuchan a Jesús, esperamos que los que sí le escuchen sean estos 12. Estos eran los discípulos que ante la retirada del joven rico dijeron: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿A nosotros qué nos toca? En Marcos capítulo 10, versículo 28. Pero también estos son los mismos que en 3 ocasiones que Jesús les ha dicho: me voy a morir, vamos a Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. No entienden. Estos 12 son aquellos que han escuchado que cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el ver a esta viuda pobre echando todo lo que tenía, no era más que un recordatorio para estos 12 que la entrega a Jesús no es parcial. La entrega a Jesús es total, es completa. Aquel que entendía el Evangelio debía entender que todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de Jesús la salvará. Y esa es la viva imagen que esta mujer está dando, porque está dando todo lo que tenía, todo su sustento. Esta palabra sustento es literalmente toda su vida. Esta mujer con esas 2 monedas está dejando toda su vida. Y la pregunta para estos 12 es: ¿así estás dejando toda tu vida? Queridos hermanos, la generosidad va más allá de decir: vamos a echarle más dinero al alfolí. La generosidad va más allá de decir: voy a invitar a más gente a mi casa, o voy a encontrarme con alguien que tenga necesidad y le voy a compartir. Ellos ya habían escuchado que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La entrega y el servicio del cual les había hablado y ellos aún no podían comprender era que seguir al Señor implica una dedicación completa. Por lo que la generosidad apenas es una muestra de esa dedicación. Queridos hermanos, cuando pensamos en la generosidad, estamos pensando en apenas un rasgo de lo que implica ser cristiano. La generosidad es estimada por el Señor porque Él es quien definió la generosidad. Y esta mañana hemos tenido un recordatorio de eso. Él se dio a sí mismo por sus discípulos. La semana pasada leíamos en 2 Corintios 8:9 lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él mismo nos enseñó la generosidad. Y ya hemos escuchado de eso la semana pasada, y por cierto la antepasada, porque dijimos que un antídoto de la codicia es el desprendimiento, aparte del contentamiento. Así que pensemos en lo siguiente:
Si yo quisiera preguntarme, ¿cuánto posees? ¿Cuánto posees tú? Yo tengo que contestar, no lo sé. ¿Cuánto te pagan a la quincena? Tampoco lo sé y la verdad no es de mi incumbencia. Pero lo que sí sé es que el Señor te lo ha dado, sea poco o sea mucho. Tú sabes los números, tú sabes los muebles e inmuebles, tú sabes todo lo que tienes, tú sabes esa propiedad que el Señor te ha dado. Tú sabes aún los dones que el Señor te ha dado. Y durante las semanas pasadas escuchamos, no robarás. Todo lo que tienes el Señor te ha dado. ¿Sabes qué también sabemos? Sabemos que la generosidad es una demostración de la gracia que hemos recibido en Jesús y que es el antídoto de la codicia junto con el contentamiento. Así que, si ya sabemos esas cosas, ¿cómo debe cambiar eso mi perspectiva? Y aquí te digo lo siguiente. Cuando regalas algo, ¿regalas lo que te sobra o realmente representa un desprendimiento? Esta semana que viene hay una colecta de juguetes aquí en la escuela y estábamos platicando con Lucas respecto a eso y su respuesta primera fue, no quiero dar. No quiero dar. Bueno, luego ya accedió a dar y dijo, bueno, voy a dar un juguete que ya no use. Queridos hermanos, la verdad es que esa es nuestra naturaleza. Muchas veces lo que regalamos es lo que nos sobra. Pero ¿cuántas veces lo que damos es lo que sentimos ese desprendimiento, ese desgarre, esa separación? ¿Cómo el Evangelio ha cambiado tu manera de ver los recursos que llegan a tu bolsa? ¿O está tan apretado el presupuesto que ni siquiera queda espacio para dar a alguien más? ¿Será que Netflix y Liverpool y Electra y la tanda te tienen tan atrapado que no puede salir ninguna ayuda a alguien más? ¿Has considerado eso? Cuando pensamos en la iglesia, ¿consideramos que somos responsables de sus necesidades o esperamos que otros sean los que ofrenden? Que sea la escuela la que provea o que de alguna manera milagrosa alguien done algo. Cuando escuchas del proyecto misionero de estos chicos o de cualquier hermano que quiera servir al Señor, ¿te sientes aludido o simplemente vas a decir, que Dios te bendiga, hermano, vamos a orar por ti? Hermanos, ¿cómo se está viendo nuestra generosidad? Cuando vemos a alguien en necesidad, ¿cómo respondemos? ¿Estamos dispuestos a dar o estamos esperando a que nos digan, oye, hay que dar? Hermanos, requerimos cambiar la manera en que pensamos en el Evangelio, porque este debe llevarnos a la acción, debe llevarnos a una acción en la que queremos dar. Pero eso no surge de nuestro corazón caído, eso no surge de nuestra carne, surge de alguien que se dio completamente por nosotros. Tal vez algunos sepan que mi mamá no quería que fuera pastor. Por todas las carencias que vivió en su juventud al ser hija de pastor. Y hace algunos años, platicando con mi abuelo, le preguntaba sobre el tema y con dolor me decía que aunque el tema de la generosidad es claro en la Biblia, él siempre tuvo temor de enseñar al respecto. ¿Y sabe qué generó eso en la familia de mi mamá? Aparte de carencias económicas, generó preocupación, generó ansiedad, generó a veces indiferencia al Evangelio y aún una desconfianza a la provisión de Dios. De hecho, cuando vine a la universidad, con mucho temor me mandó mi mamá porque pensaba que necesitaba algo más seguro. Y eso lo llevaba a exigirle a su hijo, tienes que estudiar algo más.
Tienes que estudiar algo más por si las dudas. Tal vez hay algunos estudiantes aquí que han escuchado exactamente lo mismo. Pero queridos hermanos, ¿nosotros de quién dependemos? Nosotros dependemos del Señor. Y si algo quisiera externarles esta mañana es que la generosidad proviene de Dios mismo. Aún en medio de un mundo codicioso, Dios suplirá. Es decir, si nadie se compromete con Abdel o con su equipo misionero, Dios suplirá lo que ellos necesiten. Si usted ha dejado de ofrendar, Dios suplirá de lo que esta iglesia necesita. Si usted no desea comprometerse con la iglesia porque teme dar, Dios seguirá supliendo lo que esta iglesia necesita. Pero ¿sabe qué es lo que se necesita? El Evangelio de Jesucristo. Y eso permanecerá, aun si ya no podemos pagar la electricidad. Eso permanecerá si ya no se puede pagar a los pastores. Pero entonces, ¿qué clase de gracia creemos si no estamos dando? ¿Qué clase de evangelio creemos si pensamos que yo no tengo que dar? ¿Qué clase de gracia manifestamos a aquellos misioneros que sí han dejado este sitio y han ido a predicar el evangelio a otros lados y que de repente no les llegara su ofrenda misionera? Hermanos, necesitamos levantarnos, necesitamos actuar. Y quiero decirle que el temor de hablar de este tema sigue. Para ninguno de los pastores es fácil levantarse y hablar de este tema. Pensaba en mi pastor Luis la semana pasada y cómo se sentía su voz temblorosa. Porque sabe, hermanos, lo que buscamos no es simplemente provocar emociones para dar más. No buscamos volver a pasar el alfolí al final del culto. No buscamos armar un teletón aquí de debemos de llegar a tal cifra, sino que como iglesia podamos dar evidencia de la generosidad que proviene de la gracia de Dios. Porque la generosidad proviene de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que no se está dando, hermanos. O sea, por eso todavía tenemos lucecitas aquí. De hecho, Jesús, al ver cómo llegaban a ofrendar, no dijo que no llegó nadie. Dijo que llegaron muchos. Y muchos ricos. La Nueva Biblia en las Américas traduce el verso 41 diciendo que había muchos ricos que echaban grandes cantidades. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Hemos preguntado, ¿consideras que lo que das al Señor es por generosidad? Bueno, la segunda pregunta es, ¿consideras que lo que das, lo das al Señor? ¿Consideras que lo que das, lo das al Señor? Hermanos, la generosidad no es fructífera si no es para el Señor. La generosidad no es fructífera si no es para el Señor. Una de las fintas con las que nos podemos ir a leer este pasaje es pensar que el punto es que nosotros tenemos que ser como la viuda. Debemos dar todo lo que tenemos. La viuda dio todo lo que poseía, yo también. No obstante, Jesús aquí no está instruyendo, está señalando a esa viuda. Ellos debían pensar en esa entrega total, por lo que el fruto de la generosidad no se centra en cuánto se da, ni siquiera en el porcentaje que se da, sino en para quién es. Para quién es. Y el Antiguo Testamento nos decía cómo llega con tu ofrenda delante de tu rey a ver qué te dice. Bueno, llega con tu ofrenda delante de Dios y a ver qué te dice. Porque Él sabe cuánto tienes y cuánto necesitas
y cuánto te sobra. Por otro lado, tampoco quiere decir que la viuda pobre es la creyente, porque muchas veces también nos vamos con esa finta. Es que esta viuda está confiando en Dios. Pero así como pudiéramos pensar en su fe para dar todo, ¿sabe que la teología de ese tiempo era la teología de la retribución? Es decir, si yo doy, Dios me da. O si lo quieres cantado, si das un peso, el Señor te da dos. Así que básicamente esta viuda también podía haberse acercado a esa arca de ofrendas para decir: mira, Señor, te estoy dando todo. ¿Qué me vas a dar tú? De hecho, esa era la manera en que Pedro lo había considerado cuando vio a ese joven rico alejarse. Jesús, nosotros sí hemos dejado todo. Y aunque no podemos estar seguros de esto, quisiera llamar tu atención a si esta es la motivación que tú tienes al dar. Sea en la ofrenda, o sea algún hermano, o sea ante alguna necesidad. De hecho, Jesús señala a esta viuda pobre en medio de un contexto de juicio. Porque la pregunta es: ¿por qué está este pasaje de la viuda justo después de todos los pleitos que ha habido durante el día y justo antes de que él diga lo siguiente? Vayan por favor a capítulo 13, versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está señalando un juicio sobre aquello en lo que habían depositado su confianza. Pero no solo su confianza, sino su dinero. Este templo había durado años en construcción. Si pone usted el plano del templo de Herodes al lado del templo de Salomón, usted verá la gran diferencia de espacio y de magnitud que tiene. Pero este templo había sido diseñado y levantado por Herodes, un pagano inmoral y cruel. Ahora, vayan conmigo a capítulo 12, versículo 40, justo antes de este pasaje. Note lo que dice la primera línea: que devoran las casas de las viudas. Las casas de las viudas están devoradas. Es decir, si esta mujer llega con 2 blancas, que eran las monedas de menor denominación de los judíos, y luego Marcos te pone el tipo de cambio. 2 blancas son un cuadrante, que el cuadrante es la moneda romana de menor denominación, pues debías de ver cuán pobre es esta mujer. ¿Pero por qué están pobres? Porque están saqueadas, exactamente. Si quisiéramos darnos una idea, dicen los comentaristas que una blanca representa una parte de 64 de un denario. Es decir, divide lo de una jornada laboral, no lo de una quincena, lo de un día de trabajo entre 64 y tienes una blanca. Dicho de otra manera, ¿sabe cuánto es lo que poseía esta mujer? Poseía 2 blancas, es decir, poseía lo de 15 minutos de trabajo. Así que ahí puedes sacarle cuenta según tu salario. ¿Cuánto tendrías en la bolsa? Tal vez en este momento esos 15 minutos de trabajo no te alcanzan ni para la coca y las papitas. Pero esta viuda aparece en el texto de Marcos después de condenar a quienes por devorar las casas de las viudas. Noten versículo 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas.
Los escribas son los que devoran las casas de las viudas, cuando Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Piensa en la escena de Ruth, ahí en el campo de Booz, y cómo Dios había dejado instrucciones como para que no quites hasta la última espiga, porque hay personas pobres y viudas que pueden venir a recoger lo que se te cayó. Piensa en lo que dice Zacarías 7, versículo 9 y 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esta mujer está en una desventaja social porque al ser viuda no tiene un sustento. Y al ser pobre, pues ¿de dónde saca más sustento? Dios no había diseñado que la vida de las viudas fuera así. Y cuando ve a esta viuda echando todo lo que poseía, no podemos olvidar que Jesús ya había condenado la situación de las viudas. Porque la generosidad no es fructífera si no es para el Señor, pero también la generosidad no es fructífera por tu posición. Es decir, eso nos podría ayudar a entender quiénes son estos muchos ricos que están echando mucho dinero. ¿Sabe quién posiblemente son? Los mismos escribas que devoran las casas de las viudas. Esos mismos que habían estado peleando con Jesús todo el día y que querían prenderlo y tenderle trampa, ahora vienen con sus grandes cantidades de dinero a echar la ofrenda. Y ese fruto no es de generosidad porque viene de las personas que no siguen al Señor. Es más, viene de personas que están en contra del Señor. Cuando se acerca el alfolí el domingo, ¿quiénes somos? Hermano, si tú estás echando cierta cantidad ahí, ¿lo haces para calmar tu conciencia? ¿Lo haces para decir, híjole, ay Señor, te fallé, pero aquí nos ponemos al corriente? Tengamos cuidado, hermanos. La posición que ellos tenían era religiosa y aún conocían las Escrituras, pero no entendían las Escrituras. No entendían al Señor. En Marcos capítulo 12, versículo 24, les dice que ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, aunque le están presentando algo que está basado en las Escrituras. Hermanos, el fruto de la generosidad no se da por tener una posición, sino por dárselo al Señor. Y queridos hermanos, sea que tú lo eches en el sobre o no, sea que tú pongas el nombre o no, quisiera preguntártelo, ¿lo que das, se lo das al Señor? Porque al ver esta imagen, nos muestra que el hombre vive ante el constante juicio de una conciencia que lo acusa. Híjole, no diste lo suficiente. O lo defiende. No, el Señor sabe mi situación. El hombre vive ante el constante juicio de una conciencia que le acusa o defiende por sus estándares o esfuerzos con respecto a lo que él considera bueno. Hermanos, tal vez tú das más del 10, pero ¿para quién lo das? ¿Lo haces porque estás agradecido con el Señor? ¿Lo das porque es un resultado de la gracia de Dios en tu vida? ¿O lo haces por costumbre? ¿Lo haces por obligación, como escuchamos la semana pasada? ¿Lo haces de mala gana? ¿Sabes qué? Eso no sirve.
Eso no sirve. Porque la generosidad no se trata de dar solamente. La generosidad bíblica es esa generosidad sobrenatural que veíamos la semana pasada, que surge de la gracia recibida, surge de un corazón que ha recibido a Jesús como su Señor. Así que la generosidad es la descripción de un creyente que ha recibido la gracia y da de gracia. Es aquel que no solo desborda generosidad, sino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Queridos hermanos, de nada sirve echar y que nuestra vida sea una vida impía. ¿Qué estás echando? Y quisiera ilustrar esto de la siguiente manera. Una de las peculiaridades que tienen los vehículos diésel es que usan diésel. Gracias. Y solo pueden funcionar si tienen diésel. Si usted no entiende otra cosa respecto a eso, si usted no sabe cómo son las diferencias en el motor, en el sistema y por qué esto usa diésel y no gasolina, lo único que le tiene que quedar claro es que a este solo se le echa diésel. Si tú llevas tu vehículo a la gasolinera y lo llenas de gasolina, ¿qué sucederá? No solo no se va a mover, se va a descomponer. Sus componentes están hechos para funcionar solamente con diésel. Y viceversa con un carro de gasolina. O sea, si tú llevas tu carro de gasolina y le echas diésel, va a suceder exactamente lo mismo. No sé si a alguien le ha sucedido. Pero, ¿cuál es el fruto de echarle gasolina al carro de gasolina? Que el carro funciona. Exactamente. Y si le echo diésel al vehículo de diésel, el carro funciona. Entonces, ese es el mismo fruto, ese es el mismo resultado, sea gasolina o diésel. Para algunos el problema no es que están echando diésel, es que no le están echando ni gasolina. Esperan que corra con el aire y así no funcionan los vehículos. Pero así tampoco funcionamos nosotros, hermanos. O sea, no puedes funcionar como un cristiano si la generosidad no es algo que echas. Si la generosidad no es algo que te describe, que practicas. No podemos decir de la generosidad y saber de la gracia de la generosidad sin practicarla. Si usted es un hijo de Dios, esto debe de ser completamente práctico. ¿Por qué? Porque al final no se trata del que pasa por la ofrenda, no se trata de si me vieron o no me vieron, porque también puedo agarrar el sobre. ¿De qué se trata? De que Jesús es quien juzga tu corazón. Y porque Jesús es quien juzga tu corazón, tú debes considerar, no solo lo que echas, tú debes considerar para quién vives. Hermanos, porque Jesús es quien juzga tu corazón, tú debes considerar para quién vives. Y esto va más allá de la ofrenda. Esto no solo se trata de echar un sobre con mucho dinero o de sacar el 10% de tu aguinaldo. Esto representa cómo estás viviendo. Porque considerar si lo que das al Señor es por generosidad y porque realmente se lo das al Señor, es considerar para quién vives. Es entender que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, como iglesia no buscamos fiscalizar las ofrendas. No buscamos, hermano, esta semana no vi el sobre con tu nombre. ¿Qué pasó? ¿No te pagaron o qué? Pero ¿sabe por qué ponemos el nombre? Lo ponemos
Porque nosotros hemos hecho un compromiso con esta iglesia. Cuando usted se volvió miembro de esta iglesia, usted aceptó ese compromiso. Un compromiso de la generosidad que debiera ser una descripción de su vida, comprometida con una iglesia local. Esto va más allá de que me digan que no estamos completando el segmento de misiones o de que necesitamos comprometernos para comprar el clima de la iglesia, porque puedes aportar, pero debes de saber que Jesús es quien juzga tu corazón y Él vio a muchos ricos y a la viuda pobre. Cuidado. Esto va más allá de que siempre llevas algo para compartir al grupo pequeño o a las convivencias que tenemos en la iglesia. Porque si lo haces para ser reconocido y tocar trompeta como los escribas y fariseos, ya tienes tu recompensa. Y gracias por las bebidas y gracias por los postres, pero queremos que sea para el Señor. Que sea para el Señor. Esto va más allá de querer ser generoso, es ser generoso, es practicar la generosidad. Porque Jesús es quien juzga tu corazón. Tú debes considerar para quién vives. Por lo que tu generosidad se debe ver en cómo administras tu tiempo y le dedicas tiempo a tu familia y a tus hermanos. Tu generosidad se debe ver en la manera en que te entregas completamente al Señor al estar dispuesto a rendir cuentas con algún hermano y escuchar consejo. Tu generosidad se refleja en vidas que entienden que todo lo que tenemos es del Señor. Así que mis hijos son prestados y los instruyo en los caminos del Señor. No los instruyo para que cumplan mis expectativas. Todo lo que tengo es ¿de quién? Del Señor. Así que no me molesta que mis hermanos de la iglesia puedan ir a mi casa o invitar a mi grupo pequeño a que el estudio sea ahí. Todo lo que tengo es del Señor. Así que soy generoso al considerar que algunas de las cosas que compro no son indispensables. Y pudiera reajustar mi presupuesto para tener con qué dar a otros con verdaderas necesidades. Ve que esto es más que simplemente agarrar y dar en el sobre. Porque al final nuestra generosidad y cualquier otra área será juzgada por Jesús, porque Jesús es quien juzga tu corazón. Así que tú debes considerar para quién vives, para ti o para Él, para satisfacer todas tus wish lists o para apoyar en la obra de Dios. Hermanos, que la generosidad pueda ser una marca distintiva de nuestra iglesia, porque deseamos vivir ¿para quién? Para el Señor. El hombre vive ante el constante juicio de una conciencia que le acusa o defiende por sus estándares o esfuerzos con respecto a lo que él considera bueno. Pero nosotros vivimos a la luz del Evangelio, a la luz de una gracia que hemos recibido en Jesús y a quien nos entregamos completamente. Y eso resulta en generosidad. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Padre, pedimos esta mañana que tú trates con cada corazón. Porque como decíamos, yo no sé cuánto tienen mis hermanos. Yo no sé cuánto ganan y eso no es de nuestra incumbencia. No estamos para fiscalizar las ofrendas. Pero Señor, si hay alguien que sí está viendo todo eso, eres tú. Y Señor, perdónanos porque nuestros corazones muchas veces son mezquinos, son codiciosos, son egoístas. Perdónanos porque esos no son frutos de tu espíritu, no es fruto de la generosidad. Y pedimos, Dios, que nos ayudes a practicarlo. Viene una temporada, Señor, en que hay mucho materialismo, en que hay muchas compras, en que hay mucho gasto. Y Señor, te pedimos que nosotros podamos recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Y con eso en mente, sí queremos dar regalos. Y sí queremos ayudar.
Y sí queremos ofrendar, pero Señor, líbranos de hacerlo para nosotros mismos. Líbranos de hacerlo como Ananías y Zafira, que dijeron que habían entregado todo y se habían reservado una parte. Líbranos de pensar que eso no es importante. Señor, tú has sido generoso con nosotros y de lo que nos has dado te damos. Pedimos tu bendición para tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.